Kirkman desde Francia, hablando en judeo-español, en ladino. Ellos nos van a hablar sobre las costumbres de bodas de antes. Seguramente será muy interesante y más que nada sentir nuestra lengua sefaradí tan querida. El próximo jueves, en este mismo horario, vamos a tener Los Caraítas, un viaje a través del tiempo con la profesora, la escribana Esther Mostovich de Cukierman desde el Uruguay. Así que esta también será para no perder, una historia espectacular sobre los caraítas. Digamos que para lo que es lo del domingo, los encuentros en ladino, los que hablan castellano lo entienden perfectamente y disfrutan mucho de escuchar la lengua sefaradí. Tenemos en el mes de octubre un curso sobre los sefaradíes de Oriente. En este caso, la profesora Alicia Benmergui nos va a hablar durante 4 encuentros, una vez por semana, sobre la República Turca. Así que este será un curso para no perder. También pueden encontrar este mismo flyer en sefarad.com y se pueden inscribir desde ahí. Y claro, cada mes tenemos nuestros cursos de ladino en distintos niveles, con gramática, con conversación o con nivel inicial, intermedio y avanzado. Y si les interesa, se pueden también, mediante la página, comunicarse con nosotros para inscribirse en el curso. Y esto lo digo yo, no te voy a poner en el compromiso de que lo digas vos. Para los que están en Buenos Aires, hemos vuelto a las actividades presenciales, con cuidado, con aforo limitado, con mucho cuidado. Ya tuvimos 2 conciertos. El tercer concierto de este año va a ser el 23 de octubre. Las entradas están en venta a través de la plataforma Eventbrite, que la ven ahí la dirección. Y si no, como siempre, en sefarad.com encuentran todos los enlaces. Realmente suenan fenomenales las 3 chicas. Liliana Benveniste, Valeria Ambra y Karina Uday, así que vayan sacando entradas, como les digo, el aforo es limitado y se agota. Y esto solamente para los que están en Buenos Aires o en Argentina que quieren viajar, y ya sabemos que algunos desde afuera van a venir al concierto. Así que no se lo pierdan. Y ahora vamos a tener nuestra presentación del día de hoy, Huellas, Costumbres y Trayectorias de los Criptojudíos, una perspectiva personal, y tenemos el gran honor y orgullo de contar para contarnos esto con Jenny Milgrom. Antes de saludarla, les voy a contar quién es y después le damos la bienvenida. Jenny nació en La Habana y reside en Miami, Estados Unidos. Es genealogista y conferencista sobre ADN. Desarrolló un método para trazar linajes judíos de los años 1400. Fue presidente de la Sociedad de Estudios Criptojudaicos en Colorado y presidente de la Sociedad de Genealogía Judía de Miami. Es presidente de Tarbut Sefarad Fermoselle en Barcelona. Jenny es autora de los libros Mis 15 abuelas, Cómo encontré mis 15 abuelas, De la pira al fuego y las recetas de mis 15 abuelas, todos ellos disponibles en amazon.com. Algunos de sus libros han sido traducidos al hebreo, al yiddish y al farsi. Ha dado charla en el Parlamento en Israel y entrevistas en la sala de prensa en el Parlamento de la Unión Europea, y también conferencias en la península ibérica, Guatemala, Israel, Uruguay, Dinamarca y muchos otros países. Y falta también en Argentina. Recibió los premios de 2015 y 2018 de Autora Latina y el premio de plata de Literary Titan con su libro De la pira al fuego en inglés y Recetas de mis 15 abuelas en el 2019. También ha recibido un premio de genealogía del estado de la Florida por su trabajo extensivo de genealogía, así como otro premio otorgado por la Asociación Internacional de Genealogistas Judíos. También recibió la medalla de las 4 sinagogas sefardíes de Jerusalén en reconocimiento por su trabajo de recuperación de la memoria sefaradí. Y ahora sí la recibimos con mucho cariño a nuestra querida amiga Jenny. Quien es además algo así como una madrina nuestra también del Centro Cultural Sefarad. Hola, Jenny.
Hola, ¿cómo están? Qué alegría tenerte nuevamente por aquí, sos infaltable. Creo que fue, si no la primera, segunda o tercera conferencia que hicimos cuando empezó la pandemia, la hicimos contigo, ahora volvemos contigo, pues tienes muchísimo para contarnos. Y yo Bueno, yo también pienso que ustedes son los padrinos míos, porque fue allá en Buenos Aires, Marcelo, que empecé a escribir mi primer libro. Nunca se me olvida, estaba en el segundo piso del hotel mirando hacia afuera, cuando es que no sé por qué no se me había ocurrido. Tienes que escribir un libro, y me quedé en Buenos Aires una semana más, pero lo terminé en un día y medio. Bueno, esa es una buena introducción de lo que nos vas a contar hoy, porque cuando Jenny hace unos cuantos años me contó aquí en Buenos Aires su historia, yo dije, esto es más que para un libro, hoy diríamos que es para una miniserie. Y bueno, ahí empezó, escribió el libro Mis 15 abuelas, que recomiendo, que ya no son 15, ¿cuántas son? 22. 22 abuelas ya. Y bueno, de eso nos vas a contar bastante hoy. Realmente es un honor, un lujazo tenerte aquí, Jenny. Y el Gracias. tema que vas a tocar va a ser de muchísimo interés para todos. Te dejamos con la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que para mí es importante poder difundir esta información. Yo logré encontrar mi linaje judío, habiendo nacido en una familia católica, nací en Cuba, y fue posible después me tomó como 10 años y pico, poder de verdad encontrar cada certificado de nacimiento, matrimonio, defunción, llegando hasta 1545. Después de esa época, regresé 22 abuelas, como dijo Marcelo, hasta 1405, y últimamente he logrado llegar a 1391 y a los nombres judíos de la familia, que todos estos años que llevo en esto, y ya son bastantes, estaba buscando, y no solo temas de genealogía, y hoy vamos a hablar de las costumbres que me encontré. Y todas estas costumbres, no solo las que pasaron a mí, sino las que vinieron por otras personas, que se ha visto, hay costumbres, hay algunas huellas físicas que les voy a mostrar, muy poquitico de las huellas físicas. Pero vamos a empezar, Marcelo, si quieres. Así que vamos a empezar next con la primera. Ok, estas costumbres que siguen en nuestras familias después de siglos. Y cuando yo hablo de nuestras familias, estoy hablando de personas como yo, personas que o bien han logrado encontrar su linaje, o están en camino al encontrar su linaje, o solo tienen este tipo de, costumbre. Así que voy a hablar. En mi caso, casi todas, lo que había en mi familia era relacionado a la cocina. Esto estoy hablando que llegó desde aquella época hasta, o sea, los 300 años que mi familia fue católica. Ellos fueron judíos, después fueron católicos por 300 años, y después yo regresé hace 30 años al pueblo judío. O sea que en todo ese tiempo católico seguían estas costumbres pasando a mi familia. Y como digo, casi todas fueron enseñadas a mí a través de mi abuela materna en su cocina, tal como revisar los huevos para ver si había sangre, botarlos si había cualquier tipo de sangre, revisar los vegetales verdes, pero revisarlos como si estuvieras buscando oro, o sea, buscando si habían insectos, quemando masa de los postres. O mi abuela no hacía pan, la verdad. Hoy día esto lo hacen las personas que hacen las jalas. Cogen un poco de la masa y la queman y se hacen una bendición en el horno. Mi abuela lo hacía con 2,5 kilos de harina, pero era en postres, o sea, no era, pero tampoco había bendición. Siempre ponía un poco de esa masa en un papel aluminio y la tiraba al horno hasta que se quemara. Otras tradiciones, poniéndonos, cuando yo me casé la primera vez, porque ahora estoy casada por segunda vez, la primera vez me casé en la catedral, y mi mamá y mi abuela se levantaron y vinieron al altar y nos pusieron un chal
que dijeron que era el manto de la familia, que realmente es una costumbre española, pero con sus raíces de la costumbre sefardí de poner el talit sobre los hombros de los novios. Así que esa es otra tradición que estaba en mi familia, otra tradición de mi familia, y ahí es cuando realmente se me despegó la necesidad de buscar a mi familia y el árbol genealógico. Fue cuando murió mi abuela materna y mi mamá insistió en enterrarla inmediatamente, siendo una familia cubana católica, que no es la costumbre. La costumbre es esas velaciones largas toda la noche, todo ese tipo de cosas. En el caso de mi abuela todo fue súper rápido. La enterraron casi el próximo día, no casi, la enterraron el próximo día, y ahí es cuando yo empecé realmente a buscar mi genealogía, porque antes de eso ya yo había regresado al pueblo judío, pero mediante una conversión, porque me sentía judía. Yo no estaba casada, tenía mis 2 hijos chiquitos. Esto fue algo que me acerqué yo hacia el pueblo judío, porque me estaba alando, la verdad. Y fue en el momento que vi que a mi abuela la estaban enterrando de inmediato, una costumbre tan judía, ahí es cuando busqué lo mío. Algunas familias prenden velas todos los viernes, se lavan las manos antes de comer, algunos rezan después de las comidas. Siempre hay muchísimos casamientos entre primos y siempre hay muchos curas y monjas en la familia. El motivo por eso es para que se puedan seguir las costumbres judías en secreto. Y entonces mi mamá, que siempre se negó a que éramos judíos, me decía, tú ves como tenemos curas y tenemos monjas y muchísimos. Sí, efectivamente, para mí era una alegría que hubieran tanto, porque se sabe que eran esas monjas y esos curas que estaban asegurándose que todo se pudiera hacer de una manera judía, aunque el próximo día fueran a la iglesia a hacerse el matrimonio. Llevando a la novia a un baño ritual con las mujeres de la familia. Esto es algo que se hacía en aquel entonces como criptojudíos, escondidas, y el próximo día hacían el casamiento en la iglesia. Enterrando a los muertos. Hay muchas personas. En mi casa no se tapaban los espejos, en una casa de luto, pero sí tengo infinidad de personas que también han reportado tapar los espejos. Artefactos físicos es raro, pero lo que más he visto son joyas. Les voy a mostrar algunas. Otras no tengo las fotos, pero las he visto. Esos, los artefactos más físicos que he visto, son joyas. Detalles en la arquitectura y en las paredes de las pequeñas aldeas en España y Portugal. Y físicamente existen expedientes genealógicos y documentos de la Inquisición, porque nosotros no tenemos evidencia de sinagoga, no tenemos ketubá, no tenemos registro de circuncisión, eso todo se desapareció, así que tampoco tenemos sinagoga. Entonces todo lo que nosotros encontramos tiene que ser a través de la Iglesia Católica hasta llegar a poder encontrar un judío. Pero aquí más o menos son algunas de las costumbres que llegaron hasta el presente. Next. Aquí es parte de alguna de las herencias. Normalmente no hay. Aquí a mano izquierda y la del medio, estos son, me los dejaron, mi abuela mandó a mi mamá a dármelos el día de su muerte. Yo entiendo que la hamsa, la mano de Dios, se utiliza por los árabes, se utiliza por los judíos, pero realmente fue algo muy especial para mi abuela, porque fue de España a Cuba, de Cuba a Estados Unidos, o sea que fue algo que siempre cargó, y le dijo a mi mamá que solo me lo diera el día de su muerte. O sea que muchas personas me han dicho, ¿por qué no vas a ver de cuándo es? Realmente yo no tengo ese interés. Yo sé que mi familia era judía, era tan importante para mi abuela, y ahí ven la antigüedad de la pieza, pesa muchísimo. También el arete con la estrella David, también
me lo dieron el día que ella murió. Y esto que está aquí a mano derecha, interesantemente, ese no es mío. Eso es de una familia de Monterrey, México, de apellido Montemayor. Y es una joya de su familia de hace muchísimos años. Ellos siempre supieron en esta comunidad en Monterrey, ellos nunca tuvieron duda que fueron judíos. Ellos pasaron por la Iglesia Católica, porque en México, obvio que no se podía abiertamente, pero esta comunidad sabe al 100% que siempre fueron judíos. Yo trabajo muy de cerca con ellos. Y también tengo otro amigo que de apellido Yui, que tiene en una tremenda sortija maciza de oro en la heráldica, que la tiene puesta, hay una estrella David en la esquina. Efectivamente, la estrella David es algo más moderno, no se usaba en los tiempos tan antiguos, se usaba más la imagen, para decir, de una menorá o una Hanukkah o algo así, pero esto apareció en familias que sabemos que eran criptojudías. Next. Aquí está el movimiento de mi familia en los últimos 500 años. Ellos son una familia típica de la Raya. La Raya es todo lo que está entre España y Portugal, el río Duero, si estás en España, el río Dauro, si estás en Portugal, y es la región completamente al oeste. El pueblo se llama Fermoselle. Mi familia vivió ahí por 523 años, y si no estaban viviendo ahí, aquí pueden ver, estaban viviendo un poquitico más hacia arriba en el río, donde quiera que hay un puntico. Ellos vivieron en la comunidad de Trasosmontes, en Braganza, vivieron en Alcañices. Ellos estuvieron viviendo en todo esto, y debido a los documentos que yo pude encontrar para mi propia familia, aquí pude ver las costumbres, cómo se movían de un lado a lado. Se fueron a Miranda do Douro y Mogadauro en Portugal, y de ahí fueron de un lado para otro. Los prendieron en los tribunales de Coimbra, de Lisboa, en Sevilla. De ahí se fueron a las Islas Canarias, parte de la familia, y de ahí se fueron a Cartagena, Colombia, y los que no se fueron para Cuba se fueron para Costa Rica. O sea que todo ese movimiento y trayectoria de la familia hasta llegar a donde estamos hoy día, lo pude comprobar. También los prendieron por el lado de mi papá, porque también mi papá tiene este mismo tipo de linaje. Por el lado de papi, fueron prendidos en Cádiz, en España, en Islas Canarias y Cartagena, Colombia. O sea que realmente estamos hablando una familia por ambas partes con este tipo de trayectoria judía tan fuerte. Next. Aquí tenemos evidencias en las piedras que les quiero mostrar. Esta es una casa judía donde pueden ver el hueco donde estaba la mezuzá antes de 1492. Aquí ahí es donde estaba la mezuzá. Y por cierto, quiero comentarles en este momento que esto no es fácil de encontrar. Mucha gente y muchos libros hablan de este hueco de la mezuzá, y yo me he paseado todas esas aldeas para arriba y para abajo, para abajo, para arriba, y la verdad que esta fue la única que encontré. Así que yo no sé que a lo mejor no estaba en el lugar correcto, pero estoy hablando de todos estos pueblos criptojudíos que están por encima, para abajo, para arriba del río Duero. O sea que yo personalmente esta fue la única que encontré, pero después de 1492, ahí pueden ver una rebaja en la piedra. Aquí hay una rebaja en la piedra a mano derecha, y ahí es donde iban tocando la pared cuando iban entrando. Cuando uno ve esto y vas ahí físicamente, esta es una piedra hecha como granito, es una piedra muy dura, pero cuando tocas esa rebaja en la pared, está suavecito como mantequilla. O sea, viene de muchos años de las personas tocando esa piedra. Next. Algo muy interesante, hay un arquitecto que vive en Galicia que se llama Emilio Fonseca, y es
estudió, hizo su doctorado, todo sobre la arquitectura conversa. Y Emilio estudió, tuve el placer yo en una conferencia de Zamora Sefardí, tuve el placer de estar mucho tiempo aprendiendo de Emilio Fonseca. Y él se había visitado muchísimos pequeños pueblos que tenían conversos y pueblos que no tenían conversos. Y entonces él explica que en una calle típica de artesanos judíos, donde cada uno tenía su banquito fuera para sentarse a mostrar lo que estaban vendiendo. Estas eran tiendas de zapateros, curtidores y vendedores de tela, siempre tenían, así que si ustedes están viajando en estos pueblitos y están viendo, pueden seguir algunas de las huellas porque todos estos banquitos todavía siguen ahí. Las fotos debajo muestran un dintel con ondulaciones y muchas veces estos tienen pájaros y otros decorados, o sea, él indica que en su trabajo y en todo lo que él ha hecho, esos dinteles con lo que está dibujado, tallado, eso era algo indicativo de poblaciones conversas. Next. Ok, en el pueblo de mi familia, en Fermoselle, en Zamora, yo busqué muchísimo evidencia porque yo, como les dije, yo hice mi conversión, yo me convertí ortodoxa, todavía soy ortodoxa hoy día, es para mí, como fue tan duro para mi familia que yo soy la única que he regresado, entonces fue tan duro para mi familia que yo decidí que tenía que hacerlo, no sé cómo decirlo en español, porque yo realmente salí de Cuba a los 4 años, pero all the way, que tenía que hacerlo, como meterme de cabeza. Y también les pido perdón porque español no es mi primer idioma, realmente el inglés es y el español a veces no tengo las palabras. Pero bueno, me convertí ortodoxa y después de encontrar toda esta evidencia, me fui a Israel porque yo quería, de todas maneras, después de tanto trabajo, yo quería que me vieran como una judía, o sea, nacida judía. ¿Por qué? Porque mis hijos no se convirtieron, yo no los convertí conmigo. Y si a mí no me veían como una judía natural, nacida judía, yo nunca iba a poder tener nietas y bisnietas judías, porque no siguió esa línea. Pero una de las cosas que me pidieron en Israel no era solo el árbol genealógico, me pidieron prueba de que el pueblo donde mi familia vivía era un pueblo judío. Entonces yo creo que eso era hasta mucho más difícil porque el árbol ya estaba hecho. Pero esta cruz que ustedes ven aquí, que está al lado de una pequeña iglesita, es como una cruz que estábamos hablando hace un ratico de unos amigos mutuos que tengo con Marcelo y Liliana, Anún y José Manuel Laureiro, que ellos me acompañaron, son muy conocedores y aquí encima pueden ver como si fuera una menorá que están las letras judías, si las leen de derecha a izquierda, las letras hebreas Yud Hei, Vav Hei, que son el nombre de Dios. Y esta imagen está tallada al lado de una iglesia en Fermoselle. Y este es un baño ritual también en Fermoselle. Tiene 7 escaleras típicas, así como entrada de agua natural. Ahí luce que eso es todo cemento. Fue la mejor foto que pude tomar, pero realmente agua cristalina y limpia en las manos. Yo encontré 2 baños rituales en Fermoselle. Next. También existen lo que se llaman las cruces conversas. En un momento le decían cruciforme de Guarda, porque en Guarda, Portugal, fue la primera vez que aparecieron este tipo de simbología. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo una cruz latina, como le dicen, abajo, la parte de abajo es un círculo y normalmente tiene un ancla en el centro. Las monedas de Israel de antigüedad
casi todas tenían un círculo con un ancla. Y esto se ve por todo Guarda, se ve por Belmonte, se ven por todos estos pueblitos, Miranda do Douro, Mogadauro, todos estos en Extremadura, se ven toda esta simbología que empezó con un estudio hecho por una profesora de la Universidad de Salamanca, y ella le puso el nombre Cruciformes de Guarda. Cuando regresó a su universidad con todos sus estudios y todo lo que había encontrado, diciendo que estas cruces católicas, entre comillas, en Salamanca realmente eran cruces conversas judías, la votaron. Pero en Salamanca ella tenía 2 o 3 personas que hacían mucho trabajo con ella. Salieron de esa época, estamos hablando quizás al principio de los 80, hasta el año 70 y pico, hasta los años 80, 1980. Escribieron muchísimo, pudimos sacar mucho de esa época y desafortunadamente la votaron y se murió un poco después. Pero de ahí fue ella que descubrió esto. Next. Ok, más de 80 hay, si podemos volver un momentico, en Guarda, si algún día pueden ver, hay más de 80 de estas cruces conversas. Y es súper interesante porque las tienen marcadas. En Guarda las tienen marcadas con letreritos. Si algún día tienen la oportunidad de caminarse por Guarda, también se ve la casa donde vivía el rabino, y en el dintel hay unos pomegranates, granizo, muy bonitos, una arquitectura muy rica judía, todavía se puede ver por ahí. Next. Ok, ejemplos de estas marcas criptojudías en las paredes de Fermoselle y de La Raya. Aquí pueden ver en la iglesia de Fermoselle, están viendo una a mano izquierda, normalmente están en escalones, como si fueran los escalones de Sion, y se ven estas cruces encima. Aquí también abajo, en la parte de atrás de la iglesia de Fermoselle, y está bien leve, pero ahí se ve otra vez la cruz con el símbolo y con el ancla abajo. Y aquí igual, cuando ya no había mesusa, ¿verdad? Y lo forzaban a ir a la iglesia. Entonces aquí igual, esto es un granito muy duro, muy incómodo, vamos a decir, pero cuando llegas a tocar este cruciforme, es suavecito, suavecito, de los cientos de años que las personas tocaban eso antes de entrar a la iglesia. Todo esto, que está en unas escaleras, el primero muy alto, ese no se puede tocar, pero este de la iglesia bajito, eso sí. Y si uno se pone de verdad a ver, en todos estos pueblos hay esto. Me habían sacado de Belmonte, una señora me montó en el carro en uno de los viajes a Portugal. En este momento no me acuerdo ni cómo se llamaba el pueblo, pero ellos querían de todas maneras, claro, también hoy día es tema turístico, tienes estos pueblos que hay muy pocas personas jóvenes, muy pocas personas, y ella estaba loca que yo le encontrara algo así allá. Entonces me caminé todas esas calles para arriba y para abajo y nada, porque tampoco no siempre se encuentran, ¿verdad? Y en eso me llevó a la iglesia, y a la iglesia bastante grande, muy exquisita, de madera, y me dijo, mira, por favor, mira a ver si puedes encontrar algo en la iglesia. Y miré la iglesia, y justo antes de salir de la iglesia miro para arriba y me encuentro que el pintor que había pintado como si fuera mosaico en el techo, había pintado 2 menorá y una hanuquía. Claramente estaban en el techo. Ella se quedó muy feliz, pero eso lo pude lograr. Aquí, debajo del pueblo de Fermoselle, hay una serie de bodegas. El pueblo todavía está idéntico de cuando vivían mis familiares en el 1600, en el 1500, y mi abuelo que nació ahí. O sea, esto está idéntico.
Pero lo interesante es que debajo de cada una de estas casas que están hechas de piedra y de granito, Fermoselle está fabricado en una montaña de granito, han abierto todo este tipo de bodegas y cuevas, pero no solo para uno personal, porque tú puedes tener una casa y tú haces tu bodega y ahí tienes todo lo tuyo. Pero aquí estamos hablando que estas bodegas están conectadas. Tú puedes ir a veces parado, a veces sentado, algunas tienes que ir de barriga, pero están conectadas de una al otro. En este momento hay una familia de Madrid que compraron una bodega en Fermoselle justo antes del COVID, más o menos en enero del año pasado. Compraron para hacer, ellos van a seguir viviendo en Madrid, ella es arqueóloga, y van a hacer una especie de bar, o sea, quieren hacer algo bien turístico ahí y ir de veraneo a Madrid y estar para atrás y para adelante. Ok, justo empezando la pandemia me empezaron a mandar fotos y la verdad que me quedé con la boca abierta porque en esa bodega hay tallado en las paredes todo tipo de, no se pueden imaginar, no solo letras judías, sino que está lleno de diferentes menorá, casi hacia el piso. Hay unas muy similares en Zamora, el pueblo que está cerca, y es impresionante. Entonces teníamos para ir allá hace un mes y medio, yo con un poco de temor con este tema del COVID. Yo vivo en Miami y en eso se pone España en nivel 4, rojo, no se puede viajar, etcétera. Y ellos fueron de todas maneras y yo no fui. Pero tan pronto como yo pueda llegar allá, ellos quieren hacer una especie de museo ahora porque es algo impresionante. Pero más impresionante de todo eso es que en esta época yo estaba mirando fotos antiguas de mi familia y veo a mi mamá parada en Fermoselle al lado de una pared, una puerta, no sé, una tubería, y le mando por WhatsApp la foto a alguien que vive en Fermoselle y le digo, ven acá, ¿dónde es esto? Dice, eso es la casa de al lado de una persona que sabemos que era el único judío de Fermoselle, Juan de Encina, y la casa esa era la casa de mi tatarabuelo y está entre la casa del Juan de Encina y casualmente entre esa y la casa esta que les estoy contando. O sea que tiene que haber sido una calle judía porque ya conocemos 3 judías, cosas judías ahí. Así que seguimos buscando. Next. Una de las evidencias que me aceptaron los rabinos, y por cierto, finalmente, después de no sé cuántos innumerables viajes a Fermoselle, después del árbol genealógico, los papeles, cada certificado de nacimiento, cada certificado de función, todo aquello en Israel, sí logré que escribieran una carta diciendo que yo había nacido judía. Así que eso realmente cambia el panorama para siempre de la familia, porque obvia que hay ascendencia y hay descendencia. Una de las evidencias que es algo que normalmente nadie hubiese pensado del pasado legado judío es que este escudo antiguo a mano izquierda tiene las letras abajo que dice Fermoselle como letras inglesas, ¿verdad? Pero cuando miras el escudo, y no sé por qué me dio por mirar el escudo, pero lo miré, estaba en un papel, lo hice en el printer de mi casa, pueden ver que está escrito de derecha a izquierda y dice Lisgore, que quiere decir cerrado. A mí me costó muchísimo encontrar la historia de este pueblo, estaba cerrado, no lo querían decir, y aquí efectivamente en esto tan primitivo que me lo encontré en el internet, no me lo encontré en otro lado. Aquí realmente fue una de las pruebas más interesantes que pude encontrar. Así que, como estamos hablando, ¿qué pruebas? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que nos queda físicamente? Nos quedan este tipo de cosas que no son tangibles y no son tangibles, porque si no te metes de cabeza a buscar, es muy difícil encontrar algo así. Next.
Las recetas de mis 15 abuelas. Un libro que escribí en el 2018, me lo publicaron en Israel. Yo no pensé que este libro, lo tengo en español también, esta es la copia en inglés. Aquí están no solo mi abuela, que está con la cara grande, aquí en el centro, está mi bisabuela, abajo están los bisabuelos de mi abuela. Y no tengo aquí las 15 abuelas, pero aquí sí tengo unas buenas 8 de las abuelas. Mi familia lo guardaba todo y cuando mi mami se enferma y tengo que sacarla de la casa y ponerla en un sitio para que la cuiden, mami tiene Alzheimer, mami tiene 94 años y como a los 86, ella, y como les dije antes, esto no es una historia fácil, pero yo creo que nosotros que hemos pasado la Inquisición y que lo tenemos en nuestra alma, la sangre, como quiera que sea, yo no entro en polémica si es de la sangre o si es del alma. Yo lo único que sé es que toda mi familia tiene mi mismo ADN, tiene mi misma sangre, todo el mundo es igual y yo soy la única que he regresado. Así que, pero no entro en eso. Entonces, mami me empezó a decir que quería hablar con el rabino. Y yo la verdad que honestamente no tenía paciencia para eso porque fueron muchos años de mami, ¿tienes algo? ¿Tienes alguna caja? ¿Tienes algo antiguo? No, ya te he dicho, no vas a encontrar una caja con letras en hebreo escondidas. O sea, fue muy duro. Y cuando me pidió hablar con mi rabino, yo le dije, mira mami, yo realmente no puedo, llamé a mi rabino, mi mamá quiere hablar contigo, dice, no te preocupes, a lo mejor puedes escribir un 5º libro. Bueno, pero mi esposo, Ashkenazí, de Rumanía, todo esto muy nuevo para él, los conversos, la gente, todo este tipo de pensamiento, lleva a mami, y mami ya estaba no fabulosamente bien, y le dice al rabino que quiere regresar al pueblo judío, que ella no quiere morir católica. ¡Wow! Entonces, según el documento que me habían dado en Israel, la familia es judía, pero no judía, tú eres judío y ahora puedes hacer lo que te da la gana. No, es judío, pero tenías que tomarlo hacia ti. O sea, tenías que hacer un acto, algo físico que te trajera a eso. Entonces le pregunto al rabino, digo, bueno, ¿qué hago? Dice, bueno, era viernes, dice, ve y prende velas con ella. Y eso es lo que hice y fue algo completamente impresionante porque ya mami estaba decayendo mucho. Y bueno, 2 o 3 días después, mami ya se acabó aquello, el Alzheimer como que llegó hasta ese momento. Y desde ese momento yo nunca he podido hablar sobre esto con ella. Yo voy a verla continuamente, está bien viejita, en estos momentos está bien malita. Y es lo último que hizo, así consciente, es lo último que hizo. Pero cuando saqué a mami de la casa y la llevé a este sitio, porque mi casa donde crecí y la casa de mi mamá era todo un secreto, puertas con llave, armarios con llave, o sea, yo me crié en ese tipo de ambiente de una completa, todo secreto todo, nunca pude saber nada, pero si podemos volver, Marcelo, al libro. Entonces, en ese momento, en ese momento entro a alguna de las gavetas de la cocina y me encuentro estas colecciones de cientos de recetas que habían estado escritas en diferentes papeles a través de los años, la misma receta una vez y otra vez y tercera vez. Y empecé a agruparlas porque tantos años, 25 años diciéndome aquí no hay nada, esto no existe, está todo esto en tu cabeza, estás imaginándote, y ya yo tenía la carta de Israel, ya yo había hecho todo este trabajo. Entonces es duro que te lo estás imaginando y esto no tiene que ver, pero bueno, me encontré toda esta receta. Next. Y entonces vamos a ver qué es lo que se puede aprender de la familia criptojudía a través de estas recetas.
pues pude observar que las abuelas pasaban la exacta misma receta a la familia en cada generación. Los papeles se ven más antiguos o menos antiguos, pero la misma receta cambió muy poco en las generaciones. Empezaron a cambiar cuando comenzaron a emigrar de país en país. Enfermos Selle usaban una gran cantidad de anís, aceite de oliva y almendras, porque esos eran los ingredientes locales. Esto fue cambiando a licor de higo, azúcar prieta con frutas secas en Costa Rica, y en Cuba la misma receta cambió a ron, naranja, guayaba y otras frutas del mundo nuevo y del Caribe. En ningún momento mezclaban la carne y la leche, en ningún momento usaron carnes no kosher, tales como el cerdo, y ningún tipo de jamón en la receta. Y siendo de España, esto me pareció raro, ¿verdad? Porque esto es una fuerte señal que estaban manteniendo estas leyes dietéticas. El uso de las carnes prohibidas, sí, cuando ya yo crecí las estaban usando, pero empezaron en lo que yo podía ver en las recetas más o menos en 1940. Muchas recetas había de pesa, utilizando almidón de maíz e inclusive almidón de papa, que es algo muy askenazí, usar el almidón de papa, y también es algo del mundo nuevo y muy inusual, así que, pero no usaban ningún tipo de harina. Next. Las tradiciones de las familias. Aquí a mano izquierda pueden ver unas chuletas. Estas chuletas, cuando yo vi en el libro y tantas veces escrita, chuleta, chuleta, chuletas, tía Paulita, chuletas, tía Paulita, yo pensé, ay Dios mío, tía Paulita vivió en 1840 o 50, y si ya estaban comiendo cerdo, entonces, pero bueno, cuando vine a ver, estas chuletas están hechas de pan con azúcar, con huevo, y la receta llama para que se ponga los ají rojos con caramelo, y esto que ven como si fuera un huesito es un pedazo de pan quemado. Entonces, esta es una receta que yo aprendí en otros pueblos que hay alrededor. Yo aprendí que esto se usaba para cuando llegaba la Inquisición a la puerta, los criptojudíos estaban en la mesa comiendo, haciéndose pasar que estaban comiendo cerdo, y tiraban una chuleta de puerco en el fuego para que la casa tuviera el olor a puerco. Así que es una receta muy especial, y cada abuela la hizo una tras otra en todos esos años. A mano derecha tenemos esto se llama bollo maimón, de Maimonides. Obvio que es un nombre muy específico, y no creo que va a haber otro bollo maimón que no tenga nada que ver con Maimonides. Next. Y aquí está tía Paulita. No quería que dejaran de ver a tía Paulita. Ella, una mujer muy elegante, pero estas eran las chuletas de tía Paulita. Y aquí está en el libro donde lo escribió ella este año. Esto es más o menos 1840. Mi familia, en todas esas cajas, en todos esos closets, en todos esos armarios que mami tenía bajo llave, cuando me decía que no había nada y nada y nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Les tengo que decir que yo me acuerdo aquel día sacando toda esa receta y ya no pudiendo hablar con ella, porque desde que estamos hablando 2014, desde el 2014 hasta ahora, yo todavía no he podido hablar con ella nada de esto, porque está completamente con Alzheimer. Pero yo me acuerdo sentarme en el piso de la cocina de mami viendo todo esto, y las fotos y cajas de la tía Paulita, y la otra, y la bisabuela y la tatarabuela, y libros. Y lo más difícil que me fue encontrar, que me fue cuando encontré en todas aquellas cajas los originales de todos los certificados de matrimonio, de función, bautizo, etcétera, que yo había buscado por 10 años en España, y mami tenía todos los originales. O sea, que estos secretos de las familias criptojudías siguen. Las personas que son los guardadores de los secretos todavía están guardando estos secretos, sean en España, sean en Portugal, sean en México. Todavía se están guardando estos secretos. Next. Ok, este era otro plato muy típico
de la época de cuando estaban escondidos. Esto sea un hornazo. Yo sé que en España, el hornazo no tiene nada que ver. Sí, el hornazo sí tenía que ver con esto, porque esto es como una inmensa empanada, por decirlo, se hace la masa, se llena de carnes, se llena de huevo, carne, una serie de cosas, se sella como una tremenda, pueden ver ahí el tamaño, pueden ver la receta, se sella y se llevaba durante esto me lo contaron en Belmonte y pueblos cerca que tenían esta tradición del día de Purín. Inventaron a una Santa Esther del cuento de Purín y ellos se iban al lado de un río y ayunaban el ayuno como si fuera de Yom Kippur, porque en Yom Kippur obvio que no lo podían hacer porque la Inquisición sabía la fecha, y ayunaban el día entero y cuando acababa el ayuno se comían esta empanada. Y esto es algo que he visto en muchos otros pueblos. Así que este hornazo español es bien típico para nosotros. Next. Aquí hay estas rosquillas que también se hacían en algunas familias de Ibiza. Tengo una amiga que está aquí, creo, escuchando, la doctora Judith Cohen, que fue que me hizo estas rosquillas. Hay otros dulces en almíbar que son cosas muy similares a lo que son hoy las recetas sefardí, con agua de rosa y todo un tipo de diferentes ingredientes, todo muy, muy casero. Next. Claro que estamos hablando de las evidencias, pero hay expedientes disponibles para encontrar la ascendencia judía porque yo lo hice. O sea, yo toda mi vida he estado en el negocio farmacéutico. Yo no soy ni, o sea, nada de estar haciendo este tipo de búsqueda. He sido vendedora, farmacéutica, químico, el negocio de la familia por toda mi vida. O sea, me tuve que meter de cabeza a encontrar. Aquí pueden ver expedientes de iglesia, de bautizo, de Madrid, de la Inquisición. Next. Estoy muy involucrada y ya casi llegando hacia el final del proyecto de Genealogía Conversa. Esto fue en el año 2015. Decidí que la única manera que los rabinos iban a aceptar las genealogías de personas como yo era si te podían accesar los expedientes de la Inquisición, y ahí con dinero que logré encontrar en Israel de una compañía de ADN muy importante, he estado luchando, batallando para digitalizar todos los expedientes de la Inquisición a nivel mundial. Next. Y hemos logrado ya, el proyecto ha sido patrocinado por organizaciones muy importantes. Next. Y aquí reuniones múltiples, una que otra. Estas en Madrid. Inclusive lo de Madrid se me puso tan duro hace como 8 meses. A eso sí le doy gracias a la pandemia porque tuve suficiente tiempo para estar aquí, ahí en el Zoom y en el teléfono y uno y otro y otra vez. Ahí sí también Marcelo me ayudó mucho porque había una traba en España con el Vaticano. No dejándonos accesar, y aquí pueden ver a mano derecha estoy aguantando uno de los expedientes de la Inquisición, pero finalmente sí llegamos hacia el Vaticano. Me pusieron un emisario en Bruselas, tuvieron reuniones en España y realmente no era el Vaticano, era una situación en el Departamento de Cultura, pero ya está todo sanado en Portugal. Ya yo diría que para diciembre vamos a ver todos los expedientes de la Inquisición de Portugal disponibles en línea, y los en España se mueven un poco más despacio, pero aquí los expedientes ya los contratos ya están todos revisados, abogados, etcétera, y ya vamos a poder ver que podemos empezar a escanear en España, en Madrid. Yo diría que antes que termine el año, la meta es en noviembre empezar. Y la Inquisición de México, estamos en eso también, y Perú y Cartagena. Así que realmente cuando ya todo esto pueda estar en línea,
ya estamos hablando de verdad, de las huellas de los criptojudíos, las genealogías, toda la diáspora está aquí. Next. Quiero que esto lo puse aquí un segundito porque quizás nunca han visto. Esto es un laboratorio de restauración de documentos delicados. Y realmente este es en Portugal. Y aquí a mano izquierda hay como 10 o 15 escáneres, así como el que ven aquí, como 10 o 15 personas escaneando el día entero y restaurando con brochita, con pincel, restaurando a mano, uno a uno. Este es un proyecto de esos del mundo inmenso, así que esperamos pronto contarles. Next. En jewishgen.org hay una colección que yo he llevado años subiendo yo misma, esperando, gracias Marcelo, esperando que se pueda, he estado subiendo yo data con bibliografías completas y hay información, todas estas colecciones que ustedes pueden ver aquí, y en un par de meses vamos a hacer otra charla aquí con Sefarad y vamos a explicar cómo usar bien la colección, porque el objetivo de la colección era no solo que busquen el nombre Pérez o Benveniste o lo que sea, el objetivo es poder seguir la diáspora de la familia. Next. Quería mostrarle un momentico mi propio árbol genealógico. Todo lo que está en verde son mis parientes que los quemaron vivos en la Inquisición, y esto es antes de o sea, esto es 1500, el último hacia abajo, la última línea es 1540, y de ahí el linaje mío viene por la línea morada, que está en el centro, y ahí pueden ver la cantidad de personajes, niños, viejos, mujeres, todos quemados en la Inquisición. Next. Aquí tienen disponibles en Amazon, están mis libros, el primero, Mis 15 abuelas, después Cómo encontré mis 15 abuelas. El libro de La pira al fuego habla de toda la trayectoria de la familia, cómo fueron de un sitio a otro. Es una novela de ficción porque, claro, que hay vacíos que había que llenar. Y el libro de cocina de Mis 15 abuelas, que es el mismo que el otro. Y por cierto, hoy día ya no son 15, son 22. Y ya también he logrado saber que el nombre original de la familia venían de 3 rabinos, el rabino Castro, el rabino de León y el rabino Narboni, en Mogadauro y en Lisboa. O sea que ellos se fueron hacia España inicialmente, y he logrado, yo todos estos años, después de las 15 abuelas y la declaración y todo, yo seguía así, pero queriendo saber el nombre judío de mi familia, y lo logré encontrarlo hace 3 meses. Así que, next. Ok, aquí terminamos. Maravilla, estamos asombrados. Mira que conocemos la historia, Jenny. Sin embargo, no dejamos de pensar el extraordinario trabajo monumental que has hecho contigo. Gracias. Y también tu corazón grande, que piensa en los que están en el mismo camino y a lo mejor no tienen la posibilidad o la capacidad de hacer el mismo recorrido, y les facilitas también con estos hermosos proyectos el alcanzar su objetivo, que es conocer sus antepasados. Gracias, gracias. No es algo fácil, pero te doy las gracias. Gracias. No es algo fácil, puede alentar a más de uno a hacer esta búsqueda. No es fácil, Ginny ha dedicado mucho tiempo a esto, pero también ha abierto muchas puertas en la documentación esta que ustedes vieron de que está en Jewishgen, y todo lo que va a aparecer con los archivos de la Inquisición. Todo, tengo entendido, esto es todo libre, no hay que pagar nada por estos documentos, no. Absolutamente nada, y eso tiene que ver con los valores que tiene Ginny, además de su capacidad y su
y lo lindo que es escucharla, Gracias, Estela. la bondad que tiene, que además debo incluir en esto a su esposo, a Michael, porque no es casualidad que estén juntos, digamos. Yo diría que esto lo pudo haber logrado gracias a que están juntos, así que de paso le mandamos un beso muy grande al querido Michael, que tiene mucho que ver con esto. Ahí aparecía en una de las fotos, que es la que permite soportar y apoyar para que esto se pueda llevar para adelante. Sí, Michael me aguanta mucho, porque ¿quién no aguanta estar en todo este lío el día entero, verdad? Es tal cual. Es un gran compañero, seguro. Hay saludos, hay preguntas también, así que vamos a recorrer algunas de ellas. Bueno, Gloria Pinto estaba saludando desde ayer. Ana María Mejía de Whiteside saluda desde Texas. Aquí está Judith Cohen, que la nombraste, siempre la querida Judith, que todavía estamos en deuda, la tenemos que tener este año acá, la tuvimos el año pasado, vamos a llamarla para este año que todavía queda resto. Saludas a Adrián Toro Quintero, que después va a decir alguna cosa que nos va a emocionar bastante, porque nosotros vamos viendo los mensajes. Saluda a Alan Carciente desde Caracas, el amigo Roberto Mayer desde Brasil, un amigo en común. Qué alegría que estés aquí, Roberto, de la Sociedad de Genealogía de San Pablo. Gloria Cohen, buenas tardes, una alegría compartir un nuevo encuentro y escuchar a Ginny. Gracias. Aida Altavez desde Tucumán, saluda. Y también José Celdes desde Corrientes, todo de tantas provincias de Argentina, desde Bruselas. Bernard Miller. Acá Dora DB preguntan, pero ¿cómo comprobamos? Claro, porque la pregunta siempre es, y bueno, y si yo quiero hacer esto, entonces yo recién estaba buscando, mientras hablabas, que en el año pasado nos diste una conferencia, déjame ver acá, ahí está, así la podemos mostrar, que se puede encontrar por supuesto, en nuestro canal de YouTube, que es, espera, ¿dónde es que está? Investigando registros medievales de España y Portugal. Hay una conferencia completa que nos dio Ginny el año pasado, que la pueden encontrar directamente en ese farad en nuestro canal. Saluda a Adi Sousa desde Lisboa, Gloria Cohen, los huecos en las puertas de las casas, evidencias de las Mesusot, las vi en la judería de un castillo en Aragón, sí, claro. Solo los hemos visto también nombraste ahí cerca de Belmonte, en Trancoso también, bueno, hay unas cuantas. Bueno, en Barcelona mismo se ve alguna también. Sí. Beto Mastarazo, querido amigo, sí, desde la Ciudad de México. Diana Lindarte, una gran alegría de aprender de Ginny. Lupita Guerrero, excelente conferencia, en lo particular me interesa porque vivo en Saltillo, Coahuila, cerca de Monterrey, en México, y al parecer también fue fundada Cripto Judío, ya que existen muchas costumbres judías. Y claro que sí, ahí, sí. Bueno, también hay una conferencia de Nuevo León, ahí, sí, en la misma página está. Sí, el Reino de Nuevo León. Acá está. Sí, y ahora, Lupita, en noviembre hay una gran conferencia en vivo, o sea, en presencia, no por Zoom, en Ciudad México, que son los 500 años de la vida judía en México. Yo también voy a estar hablando ahí. Es algo que yo creo que puedes aprender mucho de toda la parte de México, de los judíos y criptojudíos. Una cosa que no comentamos de la pandemia es que podíamos gozar de los congresos y las conferencias por Zoom. Sí, la verdad que sería interesante proponerles que por lo menos a lo mejor no durante el tiempo que dura el simposio o el congreso, sino que aunque sea después tengamos oportunidad de acceder a esas charlas, porque no todo el mundo está en condiciones de viajar y todavía tampoco la salud nos lo permite del todo, ¿no? Bueno, yo todavía estoy tratando de conseguir a mi querido esposo Ángel Michael que vaya, pero no he logrado que me acompañe, lo voy a tener que hacer por Zoom. De todas formas, seguramente la agenda la estaremos publicando en ese farad en estos días. Bueno, ¿seguís, Lili, con los mensajes?
Betty Estrada, maravillosos descubrimientos de herencia familiar, felicidades, Betty está en México. Pablo Frenkel, hola Liliana y Marcelo, disfruto de esta conversación con Ginny. Mi pregunta es, ¿cómo fue que rastreó y obtuvo los documentos centenarios de su familia? Gracias. Bueno, ahí... sí, no, bien rapidito. Ahí realmente hay que empezar con lo que uno sabe. Y en este libro, Cómo encontré a mis 15 abuelas, realmente es una guía. Inclusive creo que ya está en Kindle. Lo pueden ver, no tienen que recibir el libro. Pero también, si no pueden hacer eso, hay charlas que no son tan comprensivas. Pero uno, para encontrar eso, empieza con uno mismo. Y en un papel pones el nombre de tu mamá y de tu papá y lo demás va cayendo. Es interesante porque en tu libro de cómo encontré a mis 15 abuelas hay muchos datos de dónde poder ir a buscar. Si uno empieza a ver para qué parte de España o de Portugal era la familia, ahí va a encontrar lugares donde hay documentación. Así y que el libro se hizo el año pasado, lo rehice por completo para incluir cosas nuevas disponibles en el Internet. Maravilloso. Sí, y es un libro bilingüe que está en castellano y en inglés en el mismo libro. Sí. Adrián Toro Quintero dice, me impactó el suceso de la madre de Ginny, no morir como católica, sino como judía. También quiero morir como judío, envuelto en mi talit y que mi comunidad pronuncie el Kadish y el Dayan Emet. Tengo en mis manos el libro Cómo encontré a mis 15 abuelas, adquirido recientemente en Sefarad. Esa experiencia de vida relatada en 2 idiomas es impactante por lo fantástica y humana. Gracias. Roberto Killing nos dice, emocionante y vivida la exposición, admirable la investigación. También Adrián nos dice, felicitaciones por este gran relato escrito y por la gran exposición de hoy. Un abrazo cordial y fraternal desde República de Colombia. Gracias a todos y todas desde justamente Colombia. Felicito a Ginny por todo el trabajo que ha hecho, dice Bernard Miller, y le agradezco por la información que ha compartido sobre la transmisión de tradición y cultura escondidas. Y gracias por las fuentes, incluso los libros. Adrián me va a decir una última pregunta. ¿Cuándo publicará Ginny el libro de cómo encontró a las 22 abuelas? Algo que yo también iba a decir, Adrián. Bueno, realmente estoy en eso porque yo no tenía proyectado escribirlo porque realmente era un poco similar a lo que ya había hecho, pero lo que me sucedió hace 3 meses fue que investigando un expediente de Inquisición de 1600 algo, de un abuelo número 17 que se llamaba Diego de Leao, apareció dentro del expediente unas hojas escritas en hebreo que nunca se había visto por ningún lado, nadie había visto eso nunca. Empecé a llamar a todos los que conozco, desde Devin Narr en Seattle, a todo el mundo, nadie podía leer ese documento. Y resulta que el documento está escrito con letras hebreos, pero está en castellano. Y dentro de ese documento es que encontré a los 3 rabinos que de donde surgió mi familia. Así que ahora sí tengo que escribirlo. Así que estoy en eso. Pregunta Betty Estrada si el sitio es jewishgen.com. No, es jewishgen.org. A lo mejor por eso no lo encontrabas. Berta Kogan, te felicito, Ginny, desde Lima, Perú. Aida nos dice, excelente charla. ¿Dónde se pueden conseguir los libros? Gracias. Algunos tenemos aquí en Buenos Aires, Aida está en Tucumán, y otros trataremos de tenerlos porque siempre los tenemos dentro de nuestro shop y son unos objetos muy preciados para nosotros y para mucha gente. Lo que pasa es que los traíamos cuando podíamos viajar a Miami, y estos tiempos hubo poco viaje. Pero está también en Amazon y en algún caso en Kindle que se puede adquirir en forma de digital. Sí. Diana Pérez dice, increíble, muchas felicidades. Gloria Pinto, gracias, de verdad, hermoso trabajo. Es una pasión reencontrarnos con nuestros ancestros.
Marlene Christophers, ¿cómo puedo ver el árbol genealógico de Ginny? Están en ancestry.com y están en muchos diferentes pedazos. Ancestry no tiene la capacidad de juntarlos, o sea, de juntarlos todos. Entonces están en muchos pedazos porque a veces esperaba 1 y 2 años y empezaba a buscar otras ramas, pero todos, creo que tengo 10 o 12 árboles ahí, todos están en ancestry.com. Acá hay una foto muy famosa. Vamos Sí, a hacerlo así. ¿verdad? Vamos. Ya sé lo que vas a mostrar. Ahí estamos. Ah, Es una hermosa así es el fotografía. árbol genealógico. ese es mi árbol alrededor de mi cuello cuando eran nada más que las 15 abuelas. Sí. Betty dice, ¿nos podrán dar más datos de la conferencia de México, por favor? Ella vive en Ciudad de México, así que... es Yo posible creo, que... Liliana, yo te voy a pasar lo que me pasaron a mí y después tú lo puedes difundir. Sí, lo publicaremos, Betty, en sfarad.com. Miriam dice, estoy impactada por su historia, felicitaciones desde Uruguay. Aida dice, gracias Liliana, pronto voy por allí y me pongo en contacto con ustedes. ¿Cómo no, Aida? Será un gusto. Y será un gusto recibir a quien quiera que pase por Buenos Aires, recibirlos en el Centro Cultural Sefarad, que por suerte está razonablemente abierto, aunque con actividades todavía limitadas, pero reiniciando las actividades, volviendo a alguna forma de normalidad. Por suerte aquí en Buenos Aires están bajando mucho los casos, está todo bastante tranquilo, y si todo sigue así, vamos por muy buen camino. Ginny, como siempre, no hay palabras para describir tu generosidad, tu conocimiento, Gracias. tu generosidad de estar nuevamente con nosotros, estás todos los años, y un montón de cosas que no vamos a contar porque son más personales, que siempre has sido muy generosa. Ginny tiene su portal de internet, así que también lo pueden visitar. Ahí lo tienen. GinnyMilgrom.com. Sí. En Ginny.com o .info. .com. .com. Así que pueden visitar y y otra cosa, en este momento estoy haciendo un estudio de memorias, tratando con los nuevo estudio de epigenetics, que es la memoria que pasa a través del ADN. Estoy haciendo el estudio con el Instituto de Genealogía y el Instituto Weizmann en Israel. En mi sitio web hay un enlace si quieren llenarme el cuestionario, y es algo muy interesante porque ahí vamos a poder publicar. Ya tengo más de 300 personas que han participado, cuáles son las cosas en común que tenemos, las follas que tenemos, si vienen de la Inquisición o no vienen de la Inquisición, y si vienen a través del ADN. Esto es un estudio bastante científico que estoy enfrente de él. Y también en tu página se pueden comunicar contigo directamente. GinnyMilgrom.com. Perfecto. Aprovecho para decirles que antes de fin de año seguramente tendremos un nuevo encuentro con la gente de MyHeritage, hablando de genealogía, de documentación, de ADN y todo esto. Estamos solamente fijando la fecha, pero ya la anunciaremos. Seguramente antes de fin de año estaremos con el amigo Daniel Horowitz, que siempre es tan generoso. Bueno, simplemente agradecerte, Ginny, no hay palabras, nuestra querida madrina. Ojalá nos encontremos personalmente, inclusive pronto, porque antes lo hacíamos más seguido, ahora no podemos. Tú no puedes, pero yo sí puedo ir a Buenos Aires. Te puedes venir a Buenos Aires. Nosotros con la vacuna rusa no podemos ir para allá, así que te esperamos por aquí. Muchísimas gracias a los dos, los quiero mucho, y a todos los que estuvieron aquí, muchísimas gracias. Vamos a despedirnos contando las actividades que se vienen. Sí, nos podemos encontrar de nuevo este domingo, 3 de octubre, al mediodía de Argentina, y otros horarios en la página web sfarad.com para escuchar sobre los casamientos del tiempo. Esto son reuniones, encuentros, conferencias en ladino, en judeo español. Se entiende perfectamente
cuando uno conoce el castellano. Esto será por parte de la asociación Aquí Estamos, con 3 de sus miembros que nos van a hablar justamente de este tema tan lindo. El próximo jueves, a esta misma hora, a las 7 de la tarde, vamos a tener Los Caraítas, un viaje a través del tiempo, con la escribana, la profesora Esther Mostovich de Cukierman. Como siempre, seguimos con nuestros cursos online. Vamos a tener en octubre la República Turca, junto con la profesora Alicia Benmergui, que llevamos desde enero desarrollando cada mes cursos sobre la historia de los sefaradíes alrededor del mundo. Y los cursos de ladino, que siempre están disponibles en todos los niveles para que se inscriban cada mes. Y para los que están en Buenos Aires, las entradas para ver al trío Candil con Liliana, Valeria Ambra y Karina Uday están en eventbrite.com.ar. Y así nos vamos. Nos vemos el jueves que viene con Esther Cukierman, o el domingo con el ladino, y en cada momento en sfarad.com. Que tengan todos muy buenas noches.